Dios me los bendiga a todos que están escuchando este podcast. Este es el pastor Víctor Hernández. Junto con mi amada esposa somos los pastores visionarios del Centro de Embajadores, también nombrado Embajadores Church, del Ministerio Embajadores del Reino, localizado en North Royalton, Ohio, solamente 4 minutos del famoso South Park Mall de Strongsville. Es un gusto poder saludarle de esta manera. Queremos continuar la línea de pensamiento que hemos estado llevando durante esta última semana. El miércoles en la iglesia, los miércoles a partir de las 8 p.m. estamos estudiando la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis. La meta es que a final de año hayamos visto el panorama bíblico completo, conocer los temas centrales, los caracteres o los personajes principales, quién escribió el libro, todos esos detallitos que abren nuestro entendimiento en esta cronología que nombramos la Biblia, de una colección de libros cronológicos, y cómo los organizaron, por qué esta historia, por qué aquella, qué pasó en esto, qué pasó aquí, cuál es el contexto general, cómo encaja este libro en el contexto bíblico completo, en el canon bíblico. Hemos estado estudiando todo eso los miércoles a partir de las 8, y los fines de semana estamos desatando una serie de podcasts donde también estamos al par, revelando a Cristo a lo largo de la Escritura. Una meta mía siempre fue, desde el principio, yo tengo esto por entendido, y usted, si ha estudiado teología o estudia la Biblia, se ha dado de cuenta, porque la misma palabra menciona que todo en el Viejo Testamento es sombra. Toda historia, toda alegoría, toda metáfora, todo suceso del Viejo Testamento son sombras de revelaciones espirituales de una manera que la gente lo pudieron entender. Hay gente que tuvieron que vivir en carne y hueso, en su propia carne, en su propia vida, con sus propias emociones y sentimientos. Otros simplemente escucharon otros fueron una historia, otros fueron diferentes cosas que Dios hizo, pero todo fue una sombra. Ya haya sido un templo, ya haya sido el lavacro, el altar de bronce, el altar de incienso, la mesa de propiciaciones, todo era sombra de quién iba a devenir, de quién vino y quien pronto regresará, y su nombre es Cristo Jesús. Dicho eso, la meta entonces ha sido, vamos a ver a Cristo y qué representa, cómo está Cristo representado en estas escrituras. Y de eso se trata estos estudios, estos podcasts que hemos estado dando durante todas estas semanas. Hoy entramos en el libro de Ruth. Ruth es un libro bien cortito, me encanta, 4 capítulos, pero no obstante muy esencial. Son 4 capítulos insertados ahí en un canon que otros tienen 40, otros tienen 50, otros tienen 20. 4 capítulos de una historia que es transitoria de los libros históricos, de cómo Dios transicionó al pueblo, que el libro que estamos estudiando antes eran los jueces. Cómo Dios, después del juicio, después de la ley, después de la redefinición, después de Dios sacar la cara por su pueblo y defenderlo, y el pueblo seguía pecando, yendo de mal en peor. De repente, este libro transitorio, comenzamos a ver un cambio, comenzamos a ver algo que sucedió en la historia. Y se lo digo, si usted no ha escuchado el estudio, creo que el de Ruth está en YouTube. Esta semana, en vez de reunirnos en persona en la iglesia, lo hice virtual, por el motivo de que el viernes tenemos vigilia. A partir de las 9 p.m. estamos las puertas abiertas y vamos a estar en la presencia del Señor a partir de esa hora hasta la hora que Dios diga. Pero por lo menos este estudio bíblico, tuvimos algunos problemas técnicos, o tenga paciencia si lo escucha después en YouTube, unos problemas técnicos que de repente la voz se iba, pero le garantizo, si usted se mantiene ahí, va a escuchar el estudio completo, y esa fue la esencia del libro de Ruth. Escúchelo allá si es necesario. Acá simplemente quiero concentrarme en lo que el libro, como Cristo revelado a través del libro de Ruth, de una manera bien simple. Le voy a hacer un resumen aquí, pero bien cortito. El pueblo de Dios seguían desenfrenando. Dios envió una hambruna al pueblo a consecuencia de todo lo que sucedió en el libro anterior de Jueces. Y hay una mujer cuyo nombre es Noemí, que con su marido y sus 2 hijos se muda a otra región porque Dios trajo una hambruna al pueblo. Se retiró y se viajó hacia una tierra extranjera llamada Moab. Allá su marido, Elimelech, junto con sus 2 hijos, Malón y Kelión, se mudaron allá. Sus 2 hijos se buscaron esposas moabitas. Una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. La historia dice que el esposo de Ruth, muere. 10 años después, sus 2 hijos mueren, y ahora queda
una viuda soltera con 2 nueras solteras. Noemí entonces entra en una depresión que comienza a decirle a la gente decía Noemí, decían, ya no me llame más Noemí porque Dios me ha dado amargura, llámeme ahora Mara, que Mara significa amargura, que ustedes se recuerdan en el libro de Éxodo, cuando el pueblo pasó por la tierra, por una de las tierras que tenía las aguas amargas, le llamaban a aquel lugar Mara. Me imagino que ella estaba muy familiarizada con ese término, le dijo, no me llamen más Noemí, llámeme Mara. A ese nivel de amargura llegó Noemí, imagínense, perder su esposo y sus 2 hijos. Ya en aquel entonces una mujer sin esposo y sin hijo era considerada prácticamente nada, no tenía futuro. Esta mujer, yo imagino ya una mujer ya anciana, porque en el contexto que ella está hablando con sus 2 nueras, pidiéndole una y otra vez que se vayan, su lenguaje es como que ya tiene una edad avanzada. Usted póngase en los zapatos de ella y entienda la amargura que esta mujer tuvo que haber sentido. Luego le dice a sus nueras, váyanse. Sus nueras le dicen que no, nos queremos dejarte. Le dice otra segunda vez, sus nueras dicen que no, una tercera vez. Y una de ellas dice, ok, la besa y dice la palabra que se va. Pero la otra le da un pacto, hace un pacto con su suegra. Y le dice, no te voy a dejar, para donde tú vayas yo voy, tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será tu Dios, donde tú mueras y te seas sepultada, yo seré sepultada contigo. Fue algo hermoso. Usted escucha ese nivel de devoción, ese nivel de lealtad y compromiso, eso raro se ve. Y mucho menos hoy día. No estoy diciendo que no se ve, digo que se ve menos. Pero la realidad del asunto es que yo le pido a Dios que haya más personas con ese sentido. Sigue la historia entonces. Ruth se va con Noemí, regresan a su tierra Belén, porque escucharon que Dios volvió a traer pan, ¿verdad? Comenzaron a hacer sus jornadas hacia allá. Cuando llegan allá, comienza ella a trabajar en un campo de un joven que tenía dinero, era un campesino, tenía un campo de trigo, y ella se puso a trabajar en ese campo, a recoger las espigas, algo que era común y corriente, ¿okay? Los segadores que trabajaban para el campesino y venían y recogían todo el trigo, todo. Entonces lo que sobraba, lo que caía en el suelo, ella recogía esa espiga y se la llevaba. Cuando Boaz vio lo que ella estaba haciendo, le dijo a sus segadores, dejen caer un poquito de más para que ella tuviese más que llevar. Ya conociendo su historia, la honra, de esa manera. Entonces, ella bajo la dirección de Noemí, cuando Noemí cae en cuenta, le da direcciones a Ruth y le dice, haz esto y aquello, vístete así, vete así, hazle esto, haz lo otro, dile aquello. Y ella fue en obediencia, hizo exactamente lo que Noemí le dijo. Cuando ella vaya a hacer eso y le pone la petición delante de él, prácticamente le propone a Boaz con mucho gusto la iba a redimir, pero se recordó en ese momento que había uno que estaba en línea al frente que él. Fue donde este varón, el varón entonces la rechaza, dice que no se quiere casar con ella, no la quiere redimir. Entonces Boaz en el instante hace un pacto delante del pueblo, hace un intercambio de zapatos, que era un símbolo de pacto con ese otro varón, y entonces pasa a tomar la responsabilidad de redimir a Ruth y por ende redimir a Noemí. Dios entonces le da una posteridad, le da un hijo a Ruth, que es nieto de Noemí, cuyo nombre le pusieron las damas del pueblo, le pusieron Obed, que viene siendo el abuelo del rey David, quien venía a ser el rey David. Vemos a esta mujer que fue una extranjera, no era ni tan siquiera judía, era una extranjera, y cómo a través de ese pacto, a través de su devoción y su compromiso, su lealtad para con su suegra, la caridad que ella demostró con esta mujer, la puso no solamente en un lugar de estar bien económicamente, socialmente, tener una posteridad, morir en buena vejez, pero la puso en el linaje prácticamente mesiánico, que es el linaje del rey David, y todos ustedes saben que de ese linaje que viene Jesucristo. En esta historia en particular podemos ver a Cristo en Boaz. Boaz es un tipo de Cristo de la cual nos redimió a todos nosotros. Éramos pecadores, estábamos apartados de Dios, estábamos en un lugar desesperante que si no hubiese sido por Boaz, Ruth y Noemí hubieran muerto. Ruth y Noemí hubieran sido desamparadas, hubieran estado completamente fuera de la sociedad en aquel entonces. Era algo así que se encontraban ellas.
Y entonces entra vos como un redentor, y Jesucristo es nuestro redentor. Él fue el que nos redimió del pecado y de su consecuencia, la muerte. Y podemos ver a Cristo de esta manera en el libro de Ruth. Cristo revelado, la sombra de Cristo en Ruth está en vos. Y todo lo que vemos a vos hacer, como él, a pesar de que no se casó con ella todavía, a pesar de que no le había dado hijos, a pesar de que no la había redimido todavía, le daba bendición, y como Dios en su misericordia hace llover, dice la palabra, sobre los justos y los injustos. Amén. Sobre los justos y los injustos, los dos reciben lluvia. Sus plantaciones y sus frutos crecen. Esa es la misericordia de Dios, como Dios nos mantiene con vida, como Dios nos da provisiones, como Dios nos protege. Aún antes de venir a los pies de Cristo, antes de aceptarlo, Dios nos protege. Pero el día que lo aceptamos, tenemos una herencia mucho mayor. Ahora nuestra herencia es mucho más grande, nuestro galardón es gigantesco. Dice la palabra que está reservado en lugares celestiales en Cristo Jesús. A ese nivel fue que Dios nos puso. Ahora pasamos a ser familia, hijos adoptados de Dios. Y gloria sean dadas a Dios por Jesucristo. Por eso, una vez más, a lo largo de la Escritura podemos ver cómo Cristo es representado en manera de sombras, alegorías, historias, vivencias que el pueblo, personajes de la Biblia sufrieron, vivieron, pasaron, y vemos a Cristo revelado en las Escrituras. Espero que esto pueda haber sido de bendición para ustedes, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos en la próxima, la semana que viene, según seguimos estudiando la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, y seguimos viendo entonces a Cristo, especialmente ahora que se comienzan a poner las cosas bien interesantes, entrando a 1 y 2 de Samuel, que estamos viendo la llegada de un rey, o de varios, ¿verdad?, en sucesiones. Pero estamos viendo una etapa diferente, donde el pueblo ahora va a coger una forma diferente. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos veremos pronto. Recuérdense, oren por nosotros. No se olviden de suscribirse a este canal aquí en YouTube. Darle a la campanita de notificaciones para que también te notifiquen cuando estamos en línea, cuando estamos subiendo algún video, algún podcast, y puedas mantenerte al tanto de todo el acontecimiento del ministerio. Si quieres también, ve nuestra página de Facebook. Busca por City y Cleveland y estamos allí. O si no, busca por Centro de Embajadores o Embajadores Church, lo vas a conseguir. Y suscríbete, mantente al tanto. También vente a nuestro website, a embajadoresdelreino.com, o también centrodeembajadores.com. De igual manera puedes ir a las dos te van allá al mismo lugar, y puedes suscribirte a nuestro boletín virtual para que también estés al tanto de los acontecimientos ministeriales y de la iglesia, eventos y cosas semejantes a ella. Y puedes estar conectado con nosotros. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuérdate que aquí hay una iglesia en Ohio que está orando por ti. Bendiciones.